Bueno, a ver, esa pregunta me encanta, la verdad, debo decir, porque es extraño, ¿no? No, creo que las escritoras y escritores que escribimos sobre nuestra vida, no siempre tenemos la suerte de haber tenido como pasados necesariamente interesantes o literarios, pero creo que salvo, si algo de curioso ha tenido mi existencia, se remite a ese tiempo, a esa época, ¿no? En que, bueno, mis padres, unos militantes marxistas, ¿no? De izquierdas, que estuvieron a punto de hacer la revolución, a punto de irse a luchar a la selva con el fusil, se quedaron haciendo más bien sindicalismo y izquierda institucional en mi país. Yo soy una chica que nació en los 70s, años después de la reforma agraria, de la reforma agraria que la hizo además un militar. Y digamos que la década siguiente, más o menos en la época en que yo nací, ¿no? Lo que hubo fue todo un sentimiento bastante importante entre el nacionalismo, ¿no? y las ansias de revolución comunista, ¿no? En el Perú, ¿no? O sea, de alguna manera toda esa dimensión, ¿no? de los Andes, del mundo indígena, alejados de la capital de Lima, se descubre, ¿no? Nos descubrimos como un país de todas las sangres, ¿no? Y es, digamos, justo hoy veía una película sobre la reforma agraria que se ha hecho en Perú, y cómo se descubre, cómo hay alguna gente que sostiene que gracias a que se hizo esa reforma agraria, Sendero Luminoso no ganó la guerra, ¿no? Que me parece una teoría bastante atendible, ¿no? Y en esta época, digamos, de los 80, cuando éramos niñas, y cuando aparece, de hecho, Sendero, estábamos viviendo toda esa efervescencia de vuelta, digamos, a recuperar unas raíces andinas de las que todas las personas que que vivimos en Lima, bueno, gran parte, digamos, estamos estrechamente ligados a eso, ¿no? Somos hijos, nietos de migrantes, ¿no? Y había una recuperación de toda esa cultura. Y mis padres, además, bueno, esto se fusionaba con toda su militancia, ¿no? Su militancia de izquierda, y me habían metido en un colegio que se llamaba Tusparia, que era el nombre de un colegio, de un líder indígena que había luchado contra los diezmos, ¿no? Ya colonia, pero que todavía pues se vivía en un sistema semifeudal, ¿no? Y a la par, ¿no? Era un colegio fundado por gente que había estudiado en la Unión Soviética, ¿no? De hecho, todavía no se había caído el muro y me enseñaban ruso en ese colegio. Andábamos con pañuelos rojos en el cuello, éramos pioneros de la revolución peruana indigenista soviética, digamos, ¿no? Y íbamos a ser astronautas pronto, porque yo iba a terminar en la URSS mis días, estudiando ahí congelada de frío, pero por la revolución, ¿no? Mundial, ¿no? Claro que se cayó el muro, y de hecho en ese colegio se empezó a enseñar inglés en algún momento. Bueno, vino todo eso, la perestroika, etc. Y de hecho en el Perú llegó Sendero Luminoso, ¿no? Así que, digamos, yo que había sido una niña que cantaba en ruso, de hecho ahora mismo canto en ruso todavía, aunque no sé qué quiere decir lo que digo, ¿no? Lo cual siempre me ha parecido como una metáfora bastante clara de toda esta cuestión, ¿no? de la idea de la transformación comunista, ¿no? De repetir algunas cosas que en el fondo no entiendes del todo qué sentido tiene, ¿no? Y en ese momento, bueno, empiezan a aparecer pues los perros colgados de los postes. En ese momento somos niños, digamos, de la generación X también, porque empezamos a encerrarnos en nuestras casas, ¿no? A esperar que vuelvan nuestros padres vivos, ¿no? Porque además, bueno, la propia izquierda, donde militaban mis padres, también era un blanco de Sendero, ¿no? Eran tal vez unos traidores burgueses, ¿no? En el fondo. Y de hecho se empezaron a asesinar líderes de izquierda también, ¿no? Como María Elena Moyano, que era una de las líderes de los comités de vaso de leches en un asentamiento humano enorme como es Villa El Salvador, ¿no?
Así que mis padres en esa época que se dedicaban al mundo de las ONGs, ya para entonces, ¿no? Viajaban muchísimo a la sierra a hacer sus trabajos de temas de desarrollo y cooperación, etc. Entrar en zona de conflicto, digamos, estar en Ayacucho, por ejemplo, donde tenían que ir muchas veces. Bueno, obviamente se encontraron muchas veces allí en un fuego cruzado, ¿no? Que es lo que ocurrió, ¿no? Yo, digamos, con el tiempo, ¿no? He podido, digamos, revisitar esa gran tragedia, ¿no? Que viene de muy detrás, que viene de las profundos abismos que ha habido sociales en mi país, ¿no? Tal vez yo he terminado trabajando cosas que quizás no son las historias de la violencia interna ni del conflicto, pero que indirectamente tienen que ver, ¿no? Como el profundo racismo, profundo abandono estatal que ha habido siempre en las zonas rurales, ¿no? Y que finalmente, bueno, la reforma agraria pues trató en algo de modificar, sí que eliminó la esclavitud en el campo, ¿no? Pero siguió habiendo una gran diferencia, una gran discriminación, ¿no? Y germen y caldo de cultivo para estas violencias también, ¿no? Digamos que yo crezco, ¿no? en una sociedad también bastante colonial, ¿no? Bastante escindida, ¿no? Siempre me preguntan, digamos, si cuando escribo sobre temas de racismo, ¿no? ¿Dónde me han discriminado más, ¿no? ¿En España o en Perú, ¿no? Y no sé muy bien qué contestar, ¿no? Porque son racismos distintos, ¿no? El que puede sufrir una migrante desde el Estado español con los miembros de sus ex colonias con las que suele ser España bastante paternalista, más bien, que es otra forma de ser racista también, ¿no? Como más pasiva, pero lo es, ¿no? Y la profunda violencia que he recibido, y hemos recibido muchas mujeres en nuestra ciudad, ¿no? O sea, yo le llamo rachismo, que es una mezcla de racismo y machismo a la vez, ¿no? Pero que puedo seguir recibiendo ahora mismo cuando hago una columna o hago una videocolumna, ¿no? Sigue el mismo germen de las cosas que me decían en mi propio colegio, progre comunista soviético folclórico, donde me enseñaban ajedrez como un curso y danzas andinas, donde solamente por ser un poco más moreno de piel o de pelo, etcétera, eras un poco inferior, ¿no? que los demás, ¿no? Entonces esa herida colonial ha subsistido durante mucho tiempo y, digamos, creo que nos hemos atrevido a mirarla desde cómo eso está atravesado también de misoginia no hace demasiado tiempo, ¿no? Como trabajo en las escritoras peruanas, ¿no?